Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces. Mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme que nos sigas acompañando a lo largo de todas estas sesiones. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar, esquematizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a trabajar a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos para que juntos puedan aprender de esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En la sesión anterior hablamos todo lo referente a lo que son los instructivos. Aprendimos la forma infinitiva de los verbos, que es parte fundamental para poder crear instrucciones verídicas, sencillas, coherentes, pero sobre todo que el emisor, el que esté leyendo el instructivo, pueda leerlo de forma coherente y sencilla y entender cuál es el objetivo. En esta sesión vamos a hablar sobre la forma imperativa de los verbos. ¿Qué es la forma imperativa de los verbos? Cuando nosotros damos alguna orden o nos dan alguna orden, utilizan verbos en forma imperativa. Es lo que vamos a aprender en esta sesión. Quiero que pongas mucha atención porque vamos a trabajar ejemplos y sobre todo cada uno de estos ejemplos tienes que recordar la sesión anterior donde hablamos acerca del verbo en infinitivo. Vamos a comenzar. Una de las características de los verbos infinitivos que vimos en la sesión anterior era que conocimos su terminación conjugada en la primera conjugación, segunda y tercera conjugación. Mucha atención. Hay que recordar que los verbos en infinitivo van a tener terminación, mucha atención, ar, ir. Bien, es muy importante que a partir de esta característica de lo que es el verbo en infinitivo, en cada una de las instrucciones recuerdes e identifiques que va a comenzar con el verbo. Es muy importante también que recuerdes que una de las características de las instrucciones es que va a estar enumerada. Y esta enumeración va a ir congruente al proceso, pero también al desarrollo de nuestro instructivo. Ahora bien, cuando nosotros tenemos ya la forma infinitiva de nuestro verbo, con la terminación ar, ir, es muy importante que identifiquemos también que en las demás instrucciones puedes encontrar dentro de las oraciones los mismos tipos de verbos. Para ello es fundamental que pongamos mucha atención al momento de estar leyendo cada una de estas. Si te das cuenta, nuevamente aquí tenemos otro verbo en infinitivo, que es rociar granola al gusto. Mucha atención, tenemos al verbo nuevamente acá con la terminación ar. Esta terminación es una característica del verbo en infinitivo y por supuesto que el verbo va a estar conjugada en este tiempo. Ahora bien, cuando nosotros seguimos leyendo los instructivos, nos vamos a encontrar con ciertas instrucciones que son, digamos, diferentes y que los verbos también están conjugados en tiempos diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros leemos esta instrucción, ¿me ayudas a leerla, por favor? Pinta la figura en el suelo. Leemos la anterior, por favor, en lo que pego esta instrucción, ayúdame a leer la anterior. Dice, rociar granola al gusto. Mucha atención en esta parte porque si te das cuenta, los verbos utilizados acá y acá son diferentes, tienen una conjugación diferente. Ya habíamos dicho que este verbo está conjugado en infinitivo. ¿Bien? Este verbo, ¿en qué término está conjugado? ¿En qué modo puede estar conjugado este verbo?
Mucha atención, porque pinta, si lo conjugamos, recuerda los pronombres personales, yo pinto, tú pintas, él pinta, ¿bien? Primera, segunda o tercera persona. Y a partir de esto, tenemos que entender que esta oración, ¿bien? Esta oración simple tiene algo que se llama el verbo imperativo. ¿Y por qué es el verbo imperativo? Mucha atención. Los verbos imperativos van a indicar dos cosas. La primera puede ser una orden. Bien, es muy importante que identifiquemos cuando es orden o también puede ser una imposición. Cualquiera de estas dos características, tanto orden como imposición, puede ser un imperativo. Cuando, por ejemplo, mamá te dice, ayúdame con la cubeta. Mucha atención, ayúdame con la cubeta. Es un verbo que está en imperativo porque te está dando una orden o una imposición. Es muy importante que recuerdes que todos los imperativos que utilicemos en los diferentes tipos de oraciones puede estar conjugado y delimitado siempre, atendiendo a una orden o a una imposición. Otra de las características de los imperativos, muy importante enfatizar acá, es que van a depender mucho de lo que nosotros ya conocemos como el canal de comunicación. Tenemos al emisor y tenemos al receptor. ¿Bien? Lo voy a anotar de este lado. Receptor. Cuando tenemos al emisor y al receptor, estamos hablando de un tiempo, porque cuando hay comunicación entre estas dos personas, estamos hablando del tiempo presente. ¿Bien? Cuando hablamos del tiempo presente, acuérdate que existen tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Los verbos en imperativo siempre, característica fundamental es que van a estar en el presente. Cuando la conversación entre el emisor y el receptor se dé, los verbos en imperativo entran en acción para poder hacer oraciones simples y tener una comunicación directa con tu receptor de información. Mucha atención, vuelvo a repetir. El emisor y el receptor, tiempo presente, verbos en imperativo para que el receptor de la información entienda la acción que tiene que realizar. Recuerda que los verbos son acciones que se tienen que realizar o indican acciones dentro de las instrucciones. Ahora bien, vamos a hablar también de que los imperativos dentro de las oraciones simples van a estar siempre sujetas a lo que son indicativos. Bien, cuando nosotros estamos en una receta de cocina, vamos a encontrar que las características o las instrucciones que nos está dando la persona que hizo la receta nos va a proporcionar indicativos a partir de los imperativos de las acciones. Esto es fundamental que lo puedas tener en cuenta para que así cuando tú leas o escribas algunas recetas de cocina, puedas tener en cuenta que las oraciones con verbos conjugados en imperativo pueden tener esa función más directa en tu comunicación. El último ejemplo que tengo acá, cuando ya tenemos pinta, ahora lanza el tejo para ganar un lugar. Nuevamente nuestro verbo está en forma imperativa. Pero, ojo, cuando nosotros hablamos de la forma imperativa, estamos hablando de pronombres personales, pero característicos en esta conjugación. Hablamos de los pronombres tú y hablamos también de usted.
Hace un momento yo te comentaba que a partir de la conversación que se dé en tiempo presente dentro de un emisor y un receptor, se va a utilizar siempre los pronombres tú y usted. Bien, por ello, cuando nosotros tenemos el verbo en imperativo, le ponemos usted, le podemos poner acá, usted pinta la figura en el suelo. Mucha atención, porque cuando nosotros utilizamos el infinitivo y utilizamos tú, rociar granola en el gusto, no se puede leer bien y no tiene un buen entendimiento para nuestro receptor. Es por ello que las formas en imperativo usan pronombres tú y el pronombre usted. Para ello, para poder entender más claramente esta parte, te traigo este cuadrito que tenemos acá, donde anexamos algunos verbos en infinitivo. Ya habíamos platicado que los verbos en infinitivos van a tener terminaciones en ar, ir. Acuérdate también que ya platicamos sobre los gerundios y sobre el participio. Bien, para poder tener y entender que los verbos en infinitivo pueden transformarse y utilizarse de otra forma y en otro modo verbal, como imperativo, pero imperativo de pronombre personal tú e imperativo de pronombre personal usted, es muy importante entender la conjugación y al momento también de utilizar dicho pronombre. Vamos a empezar y vamos a trabajar cada uno de estos para poder ir relacionando y correlacionando la información. Tenemos el verbo en infinitivo limpiar. Entendemos acá que es infinitivo porque tiene la terminación ar conjugado en la primera conjugación. Limpiar, el imperativo de tú utiliza siempre, utiliza el pronombre personal y después el verbo. Para poder transformar el imperativo tú, limpiar, tú limpia. ¿Bien? Y el imperativo usted, usted limpie. Mucha atención porque a veces nosotros cometemos algunos errores al momento de poder entablar una conversación. Algunas personas podemos comenzar o decir, usted limpia. Bien, ahora podemos entender que el tú y el usted son pronombres personales utilizados en los imperativos al momento de dar una instrucción, una orden, o también se puede dar un mandato o una imposición. Bien, vamos a continuar el infinitivo del verbo lavar. Nuevamente la terminación ar, tú lava, usted lave. Bien, continuamos con el siguiente, terminación en infinitivo, planchar. Usted, bien, planche, tú plancha. Bien, nuevamente el verbo poner, ayúdame a leer por favor. Poner, usted ponga, tú pon. Y tenemos otros dos en infinitivo, tender, tender la ropa. Usted tienda la ropa, tú tiende la ropa. Tenemos siempre la misma oración, pero el verbo y el pronombre van a cambiar. Hacer, verbo hacer. Usted haga la comida, tú haz la comida. Siempre, al momento de utilizar los imperativos tanto en usted como en tú, van a ir acompañados tanto del tono de voz, tienes que recordar, como de la gesticulación de la cara. Las imposiciones y las órdenes van acompañadas siempre de la gesticulación. Nos referimos a gesticulación cuando movemos y hacemos gestos en la cara,
Cuando nos enojamos, hacemos un gesto de una forma. Cuando estamos alegres, cambia el gesto de nuestra cara. Es por ello que los imperativos van ligados a este tipo de acciones y sobre todo también para que el receptor de la información pueda entenderlos. Te recuerdo, la comunicación es escrita, puede ser oral, pero también cuando nosotros movemos las manos, cuando nosotros gesticulamos la cara, también estamos comunicando. Es por ello que debemos de tener mucha atención al momento de utilizar los imperativos. Muy bien, ahora, quiero que me ayudes voy a poner otros 3 verbos en infinitivos y quiero que me ayudes a poder realizar la transformación a imperativos tanto en el pronombre tú y en el pronombre usted. Voy a poner el primero, que va a ser comer. Bien, comer, tenemos el imperativo con el infinitivo, perdón, en terminación er. Y ahora quiero que tú me ayudes con el pronombre usted. ¿Usted? ¿Cómo? No, ¿verdad? Usted come. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ok, lo voy a anotar de este lado. A ver, vuelvo a repetir. Infinitivo, comer. Imperativo de usted. Usted coma o usted come. Mucha atención, ¿eh? Usted coma o usted come. Muy bien. Vamos a anotar coma. Usted coma. Tienes que poner mucha atención en la terminación del verbo y siempre conjugándolo con el pronombre personal. A partir de ello, la indicación, la orden o también la imposición. Ahora, de comer, tú come. Bien. Terminamos. A ver, aquí me equivoqué. Voy a anotarlo otra vez. Le voy a poner come. Mucha atención en esta parte porque tenemos ya la terminación entre el infinitivo comer, usted coma y tú come. Bien, vamos a poner uno último más. Este va a ser un poquito más complicado, pero sí quiero que lo conjugues de la misma forma como me ayudaste a conjugar el anterior. Bien, vamos a poner ir. El infinitivo ir. ¿Cómo quedaría? Mucha atención. Tenemos el infinitivo ir. Usted, ¿cómo quedaría? Ir a la plaza. Usted vaya a la plaza. Muy bien. Entonces lo conjugamos de la siguiente forma. Vaya a la plaza. Ahora, cuando tenemos ya el infinitivo ir, ahora dentro del imperativo tú, ¿cómo sería? Si es ir a la plaza, usted vaya a la plaza, tú. Muy bien, niños y niñas. Tú ve a la plaza. Así es como nosotros podemos trabajar el imperativo usted y el imperativo tú dentro de los infinitivos. Es muy importante que tú recuerdes que al momento de hacer esta conjugación, puedes tratar o complicarte un poquito al momento de conjugarlos y transformar las oraciones. Es determinante que puedas utilizar la conjugación a partir de tus pronombres tú y a partir de tus pronombres usted. Sumamente importante que recuerdes esta parte para que todas tus indicaciones dentro de tus instructivos puedan ser coherentes y también sencillas y así el receptor de la información los pueda entender de forma clara. Para concluir, quiero que me ayudes a realizar algunos ejemplos que traigo sobre algunos
algunas indicaciones e instrucciones que ya están dadas. Tienes que poner mucha atención al momento de leer dichas instrucciones, porque esto te va a permitir determinar qué verbo imperativo puedes utilizar en esta parte. Ok, lo voy a volver a pegar porque se despegó y podamos trabajar un ratito con esta lámina. Es sumamente fundamental que me ayudes a leer y así poder hacer de esta lectura y poder comprender lo que vimos y lo que platicamos a lo largo de esta sesión. Vamos a leer la primera oración. Dice, dejar el tejo donde estaba. ¿Qué es el tejo? ¿Te acuerdas cuando jugabas al avión o al mono cuando pintábamos en el piso? El tejo puede ser a lo mejor una piedrita o un pedazo de papel mojado y es lo que tirábamos. Bien, ese es el tejo. Dejar el tejo donde estaba. El verbo está en, vuelvo a poner acá, terminación. El verbo está en infinitivo. Dejar el tejo donde estaba. Ahora, transformémoslo a imperativo. ¿Cómo quedaría? Vuelvo a leer. Dejar el tejo donde estaba. Mucha atención. Recuerda esto. Bien, recuerda esta parte de tus pronombres personales. Tus pronombres personales, tú y usted. Básicos. Ahora, dejar el tejo donde estaba. ¿Cuál podríamos poner? Tú deja el tejo donde estaba. ¿Bien? Entonces ponemos de este lado la palabra deja el tejo donde estaba. Vamos con la siguiente. Tener suficientes tejos para empezar. Suficientes tejos para empezar. Ahora, tener es un verbo en infinitivo. Bien, ¿cómo quedaría transformado a imperativo? Tú tienes suficientes tejos para empezar. Mucha atención, ¿eh? Tú tienes suficientes tejos para empezar. Bien, vamos con el tercero. Esperar. Esperar el turno de jugar. Tú o usted. ¿Cómo sería? Esperar el turno de jugar. Ok, bien. Escuché por ahí alguien que me decía, espera. Tú espera el turno de jugar. Y tenemos los dos últimos. Comenzar, nuevamente el infinitivo. Comenzar arrojando un tejo. Arrojando un tejo. Transformemos comenzar en imperativo. Tú, vuelvo a leer, comienza arrojando un tejo. Tú, ok, bien, comienza arrojando un tejo. Muy bien. Ahora, este que tenemos aquí, te lo dejo de tarea. Bien, anótalo en tu libreta, bien anotadito, para que tú puedas hacer la conjugación entre tú y usted. Es sumamente fundamental que puedas utilizar los verbos en imperativo para poder hacer tus instrucciones. Básico para poder realizar tus instructivos, tus recetas de cocina y así poder hacer que el receptor de la información pueda tener indicaciones, órdenes o también puede determinar las acciones pertinentes a realizar en tus indicaciones o en tus instrucciones. Te recuerdo, sumamente fundamental escribir muy bien los imperativos para poder hacer que el receptor haga acciones coherentes y sobre todo alcance el objetivo. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.